Laura Londoño, qué privilegio tenerte acá. Qué chévere que podamos hablar también de otros temas distintos, diversos, ¿no? Y quiero que comencemos esta conversación y ya para también ir cerrando este panel que ha sido bien interesante a lo largo de la mañana. Un poco después de esta experiencia y de lo que viviste en MasterChef Celebrity, ¿cómo ha cambiado tu relación con la comida y con la cocina? Porque me imagino que era una antes y otra completamente distinta. Hay un al antes y un salir después, de ahí y al sí. ganar, es que es impresionante. Entonces cuéntame un poco cómo se fue dando esa transformación y si pudieras ponerlo como en ejemplos muy puntuales, ¿cómo sería? Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Sí, es como antes y después de Cristo. Realmente esta experiencia es una experiencia bastante profunda, trascendental, y en ejemplos claros y concretos, yo recibí una llamada en un momento que estaba entrando a la cocina de mi casa a calentar una agüita para hacerme un té. Eso era lo máximo que yo hacía en la cocina. Y me invitaron, y yo solamente oía por allá como Madrid, la familia, MasterChef, concurso, y a mí todo eso junto me sonó como a aventura, y yo dije, listo, sí, de una, maravilloso. Y lo primero que empecé a hacer fue a ver el programa, y a mí me empezó a entrar como un dolor de estómago, unos nervios, pero ¿yo en qué me metí? O sea, a mí de verdad, yo valoro mucho y siempre me he considerado una persona muy valiente, pero esta experiencia a mí me dejó claro que yo tengo una dosis, que es una dosis maravillosa y que se necesita, alta de valentía, pero también de ignorancia absoluta, que fue la que me hizo decir con tanta tranquilidad, sí, claro, vamos de una. Entonces yo empiezo a ver el programa y a decir, Dios mío, esto es un mundo que me genera mucho respeto, que me da mucho pánico, en qué me estoy metiendo, pero es eso, es asumir los retos. Empecé a estudiar como si estuviera haciendo un personaje, como si ese personaje que yo fuera a ser fuera una gran chef. Y eso fue, así llegué, digamos, llevé a cabo todo este estudio, todo ese aprendizaje, todo el entrenamiento. Empecé a ir a restaurantes de 8 de la mañana a 1. Hola, mucho gusto, mira, mi historia es esta, ¿será que me puedes enseñar? Sí, claro, mañana te espero a las 8 de la mañana con pantalón oscuro, pelo recogido y chaqueta. ¿Tienes chaqueta? Y yo, tengo varias, sí. Y llegaba al día siguiente con una chaqueta cualquiera y me decía, no, chaqueta de chef. Y yo, ay, no, obvio no. Entonces, bueno, todo esto me llevó a un aprendizaje tremendo en donde yo tenía una postura además frente a la cocina que era un poco rebelde. Llevo 11 años con mi esposo, a mi esposo le gusta mucho cocinar, siempre ha sido así. Y yo creo que muy rápido en la relación, O sea, como el cada chef uno era tomó su él. lugar, sí. Y mi lugar era poner la mesa, y que todo estuviera lindo. O lavar los platos. Eso Pero también y suele total, y feliz y cómoda, y además sentada así como en una poltrona de esas sillas donde uno se sienta, es que yo soy así, y esto es así, y esto ya se fue así. Y yo decía, yo no sé cocinar, no quiero cocinar, no me interesa. Incluso me acuerdo que un día mi suegra me preguntó como, oye, ¿tú no tienes ningún interés en cocinar? Y yo, no, ya que me lo preguntas, no. Tu hijo cocina muy rico. Entonces había una rebeldía mía también frente al tema, porque era una postura de, esto es lo que se supone que tenemos que hacer las mujeres, pues no lo voy a hacer. Y entonces cuando llega esto y ya se vuelve ese reto y ya se vuelve a nivel laboral como una búsqueda, el aprendizaje más lindo, digamos que también aprendí a cocinar, pero el aprendizaje más lindo sin duda fue adquirir esa pasión, entender qué es todo ese amor que genera y que hay detrás de la cocina y de preparar unos alimentos. Y de hoy tengo 2 hijas y me parece que lo más valioso que me dejó toda esa experiencia sin duda es hoy poderles cocinar. Hoy poderlas querer a través de los alimentos, decidir si les hago esto o aquello, con más o con menos azúcar, con más o menos chocolate, pero es absolutamente mágico. Entonces cambió, o sea, se me abrió un mundo que no tenía antes. Qué maravilla. Claro, la cocina es eso, ¿no? Es entregar también amor, pero es también un puente para conectar culturas, diversidad, y eso también fue lo que empezó a pasar un poco en ese camino tuyo a través de MasterChef, reivindicando muchas de las tradiciones y de nuestra gastronomía. ¿Y cómo fue? Porque uno podría decir, no, muy sencillo, pues es que yo soy de Colombia, pues cocinemos de Colombia. No es tan fácil. Y no es tan, digamos, precisamente por lo que representa y lo que significa, no es tan fácil atreverse realmente a replicar ciertos platos, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento? Mira, yo tenía que presentar, a pesar de que me llamaron y me invitaron, tenía que ir y hacer una audición. Entonces yo tenía que preparar un plato con el que
iba allá a cocinar y que ellos tenían que ver que había cierto nivel y que hay algún juego que vas a poder hacer allá, digamos. Entonces, mi primer plato lo practiqué como 2 semanas, todos los días el mismo plato. Era un pescado con una salsa llena de hierbas de azotea, ¿no? Entonces esto era menta, poleo, cilantro, cimarrón, todas estas hierbas que encontramos en el Pacífico que tienen un sabor muy específico, muy nuestro. Pero muy nuestro, ahí empieza uno a decir qué es muy nuestro y nos damos cuenta de la inmensidad que tiene Colombia, inmensidad a todos los niveles, esa diversidad que sí somos felices oyendo como el país, el segundo país más biodiverso del mundo, pero ¿eso qué significa? Eso realmente en términos prácticos deberíamos todos saber como todas esas influencias gastronómicas que hemos recibido, de que se cocinaba aquí en la época prehispana, luego cuando llegaron los españoles trajeron una cantidad de sabores nuevos y técnicas, árabe, africana, en fin, todo eso es a lo que sabe hoy Colombia, pero es muy, muy amplio y es tan variado y yo creo que por eso no es fácil definirlo como una u otra cosa y solamente un plato. Tenemos como una gran dosis de ingredientes ahí revueltos. Entonces, claro, cuando yo fui esa primera vez, sí iba. A mí me gusta contar historias, yo soy actriz, eso es lo que hago y lo disfruto. Entonces yo iba y hacía mi plato y también mi trabajo es hacer parecer que sé hacer las cosas. Entonces yo creo que ellos ni se enteraron que yo era la primera vez que cocinaba y que ese plato lo había hecho 200 veces para llegar allá a hacer una audición, pero ya en el momento yo llego, la he practicado lo suficiente para poder hablar y contar historias y empiezo a contarles de las hierbas de azotea y es que en el Pacífico viven sobre el agua, entonces no tienen dónde cultivar, entonces claro, todo eso es lindo y es atractivo y yo creo que es en gran parte como del discurso que nos deberíamos adueñar y entender de verdad de dónde venimos, qué es todo lo que tenemos, todas esas influencias y poder después contar esas historias. Puede que no las contemos verbalmente como lo hice yo ese día, pero que sí las contemos a través de los ingredientes que elegimos para cocinar lo que decidamos cocinar. Entonces, todo el programa después tuve que estar ya solamente expuesta como a la gastronomía española. Yo creo que España es de los países con la gastronomía más fuerte. Era otro reto, digamos, en ese aspecto, porque eran sabores con los que yo no crecí, que yo no conocía. Muchas veces tenía que replicar platos que no sabía a qué tenían que saber. Y solo en la final yo podía cocinar lo que quería. Entonces fue muy lindo ese proceso de llegar a esa final, de poder decir qué voy a hacer. Todos teníamos que ir a un restaurante a que ellos nos guiaran y nos ayudaran como a moldear la idea, pero yo entendí rápidamente, pues por todo el proceso del concurso, que no servía de nada si yo llegaba a un restaurante y el restaurante me decía, vea, cocine esto. Uno lo puede replicar y seguramente lo practicas 200 veces y te sale, pero realmente para que te salga del alma tiene que ser un sabor que tú conozcas, tiene que ser un sabor que además te genere como en Ratatouille. El señor Pai se come ese plato y dice, ay, es que mi mamá, claro, obvio. Ahí está toda esa historia, entonces para mí era muy lindo poder hacer esa mezcla con productos de España, como por ejemplo la cigala, que nosotros no tenemos acá ese tipo de mariscos, pero con toda esa salsa que representaba, caño cristales y de sabores muy míos. Entonces yo iba con una lista de, bueno, señores restaurante, gracias, guíenme, pero yo soy esta, en sabores, yo soy esto, yo crecí con esto, a mí me gusta esto, yo quisiera contar esto con estos ingredientes, ¿cómo lo hago? Y luego toda la historia, que ahí es donde sale también Colombia como a relucir, y yo decía, pues sí, yo crecí en Medellín, tengo esta familia así, crecí en fincas, el campo, ¿cómo muestro eso? ¿Cómo lo cuento? Entonces fue súper lindo. Sí, y que me gustaría que profundizáramos un poco en eso, para quienes tal vez no lo saben o no lo tienen tan claro, pues fue un menú, acá lo tengo, de 3 tiempos, y que rindió homenaje específicamente a Medellín, a Caño Cristales y a la Amazonía colombiana. Entonces, si nos puedes contar un poquito la inspiración también detrás de cada uno de esos platos, pues sería muy lindo poderlo escuchar. Todavía se me eriza la piel cuando lo mencionas. Me siento tan orgullosa de verdad de ese trabajo, me parece tan lindo. También era muy consciente de que estaba parada allá en nombre de Colombia, en nombre de un país. No era solamente yo como Laura, sino que tenía un peso atrás, que no solamente era un peso, sino un motor y un impulso que me generaba mucha inspiración para hacerlo. Entonces, claro, para mí las flores son un tema
son un tema. A mí me encantan las flores, soy de la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Las flores en Medellín pues están siempre súper presentes, y cuando tuve tanto tiempo en España, la oportunidad de estar allá como un año completo recorriendo tanto el país, pude como tomar distancia y tener perspectiva y darme cuenta de lo que tenemos acá en Colombia, que como lo damos por hecho porque está en todas partes, creemos que el resto del mundo es así. Y yo en España, siendo un país que me fascina y que disfruto tanto, cada vez que viajábamos el paisaje es absolutamente monótono, es árido, el único cultivo que existe son los olivos. Y yo decía, ¿y dónde están nuestros árboles? Que uno va a la carretera de Bogotá a cualquier parte y estos son árboles gigantes y montañas, eso no se ve. Las flores, pues menos. Y si hablamos de estaciones, pues en meses no vas a ver ni media flor. Entonces ahí empieza todo eso a decir como, ¡ah! Colombia es muy especial. Y entonces ahí viene todo eso. Bueno, hago primero un entrante de una sopa de polen con una cantidad, tenía como 32 elaboraciones entre encurtidos, tempuras, pero todo era con flores, con esencias de flores. Además era como un postre porque tenía que ser muy exactas las medidas. La primera vez que lo hice en mi casa no fui tan exacta, digamos, en el punto 5 que tenía que echarle de esencia de azahar y simplemente, chorrito, un chorrito, y se lo presento a mi esposo, me dice, ¿tú vas a presentar esto? Esto sabe muy raro, y yo, ay no, ¿cómo que raro? Entonces ahí voy entendiendo que realmente tenía ese nivel de detalle y de minucia, que había que hacerlo así de bien, que fue maravilloso hacer eso, contando la historia entonces personal mía, pues decide cómo crezco en Medellín, cómo crezco en una finca, además, con una mamá que siempre estaba sembrando plantas, y mi papá que recogía naranjas, y como todo, evocar todo esto y la libertad que sentía en ese campo y la libertad que sentía de ver también las flores en sus diferencias y cada una siendo divina pero siendo muy particular. Entonces ahí va toda esa historia personal que me gusta mucho. Luego vamos al plato principal, que era una cigala, que aquí no existen las cigalas, pero igual era también haciendo pues homenaje a esa colombiana que se iba a tener una aventura en un país que no es el de ella, con una gastronomía que no es la de ella, y sin embargo ahí se mete a nadar en ese río, que en donde no, en nuestro río Caño Cristales pues obviamente no hay cigalas, pero entonces era hacer una mezcla de esas dos uniones de culturas, de cómo nuestra gastronomía representa esas culturas, y una vez más los paisajes es que inspiran fácilmente. O sea, Caño Cristales también lo tenemos acá, y me gustaría saber cuántos de los que estamos en este lugar conocemos Caño Cristales. Bueno, poquitos. Más bien pocos, es verdad. Y nos pasa así, si decimos el Amazonas, igual, y estamos llenos de lugares demasiado especiales, pero tenemos más referente de los de afuera. Bueno, en fin, es como apropiarnos de lo nuestro, darnos cuenta que de verdad tenemos un país muy, muy lindo y que de entre todos tenemos que construirlo, pulirlo y disfrutarlo. Y ahí entonces está este plato principal con un bizcocho de remolacha que similaba como todas esas algas que son las que le dan la tonalidad exactamente rosadas. Bueno, una cantidad también de cosas divinas. Yo quiero repetir ese menú pronto, pero era toda una coreografía. Y el postre del Amazonas, porque mi papá vivió en el Amazonas mucho tiempo, entonces es una zona también muy querida y muy cercana para mí, que creo que tampoco conocemos mucho, que incluso tenemos en nuestro imaginario como, ¡ay, qué miedo el Amazonas, me traga una pantera! No sé, no, pero es lo que piensa la gente, como la anaconda me va a devorar. Es un lugar muy lindo, muy especial, es como Avatar, todo es así como gigante, exuberante, precioso, difícil encontrarse algo así en otro lugar del mundo. No puede ser que lo tengamos acá y no lo conozcamos, no lo descubramos y no lo disfrutemos nuevamente. Entonces ahí entro a jugar con bueno, había que hacerle un guiño a todo esto. Primero tenía que presentar nuestro café. Yo llegué allá por haber hecho café con aroma de mujer, que eso se volvió un hit en España, que fue algo muy significativo porque también no hace mucho, cuando yo mencionaba que era de Colombia, los chistes siempre eran los mismos y el referente siempre era el mismo, y de repente era Colombia, café. Wow, sí, café, qué belleza. Entonces vamos a seguir mostrando todo eso que nos enorgullece, porque somos una moneda que tiene varias caras y que siempre se había mostrado solamente una, que es real, que existe, pero no es la única.
Eso es injusto, digamos, si lo dejamos ahí solamente en esa vitrina, cuando tenemos del otro lado tantas cosas que son tan maravillosas, como los paisajes que tenemos en el eje cafetero, que la gente decía, eso es Colombia, pero ¿qué es eso? ¿Dónde queda? ¿Cómo es? Eso siempre ha estado ahí, señores. Ustedes son los que no saben dónde queda esto ni en el mapa, ni si se escribe Colombia con O o con U, pero pues, por lo menos que nosotros lo sepamos y lo mostremos y lo vivamos, entonces ya cambia toda la historia. Entonces ahí entró al Amazonas a mostrar el café, era una moneda de café granizado y por debajo texturas de chocolate, que son cacao, que también en España se conoció el cacao cuando ellos vinieron acá, como se conocieron las papas, como se conocieron tantos alimentos que yo creo que nosotros no sabemos si fueron ellos los que nos lo trajeron o nosotros los que se los presentamos, y eran nuestros, son nuestros. Entonces de ahí, de toda esa historia, había que como esculcar un poquito la historia. Ir escarbando, y qué riqueza tan impresionante realmente la que tenemos, y que muchas veces la damos por sentada, creemos que realmente la conocemos mucho y no es cierto. Me gustaría que nos contaras, Laura, también cuáles son tus platos colombianos tradicionales favoritos, si se puede decir tradicional, hay toda una discusión alrededor de eso. Sé que eres paisa, entonces vas a decir que la bandeja, bueno, no sé, cuéntame cuáles son tus platos y si tal vez sientes que varios de esos también deberían ser conocidos internacionalmente, que deberían tener una visibilidad mayor precisamente por esto que nos cuentas de esa imagen también bien grande que debería haber afuera. Total. Pues mira, yo tengo clarísimo cuáles son mis platos favoritos colombianos, pero antes de eso voy a decir que, claro, en esta inmersión que tuve el año pasado de comida española, pues yo busqué probar todo, empaparme de todo, conocer todo lo que podía. Esa era mi comida, el menú todos los días. Apenas llegamos a vivir allá, yo fui a mercar y compré bacalao y no sé qué cosas, y mi esposo me decía, ay, la casa huele a bacalao, y como quejándose. Yo le dije, aquí comen así, y así vamos a comer nosotros este año, lo siento mucho. Pero la verdad, salí de ahí y también fue como, no quiero un escabeche más, ni una anchoa más, yo necesito volver a comer chicharrón, sancocho, o sea, a mí no hay nada que me guste más que el sancocho, nada, me priva, me fascina. Y asimismo el ajiaco y los frijoles, todo lo que sea como esa sopa en donde hay una cantidad de cosas que ya veremos si uno se lo come en el plato o si echa todo adentro, porque también o hay... lo mezcla, sí, total. exacto, pero a mí me gusta mezclado, porque mi mamá siempre me hace mala cara, me dice, pero a mí me gusta así, y es eso, son esos sabores de los que uno no se puede desprender. Esos son sin duda mis favoritos. Y es lo que más me gusta hacer hoy en día también, después de haber aprendido como todas esas elaboraciones complicadas. Hoy para mí mi mayor satisfacción es hacer unas lentejas en la casa y que mi hija se la coma y diga, ay mami, qué rico. Ya. Como volver un poco a esa simpleza también. Maravilloso. Digamos que en la integración de tantas raíces, de tanta cultura, de todo lo que puede haber detrás, y además en un mundo donde hay un montón de tendencias gastronómicas, ¿no? Es como que uno recorre cada una de las calles en Bogotá, por ejemplo, solo por poner el ejemplo, y hay cuantos restaurantes haya, ¿no? O sea, es impresionante, la diversidad cada vez es más grande y cada vez hay nuevas tendencias y boom, si vienen cosas y molecular y luego volvemos a lo más tradicional, pero ¿cuál es ese tipo de cocina que más te mueve a ti o que se debería promover? ¿Cómo logramos integrar que todo esto colombiano, que es lo más tradicional, también tenga como ese nivel o escala internacional? Pues mira, yo creo que primero reconocer que en Colombia y específicamente en Bogotá se come muy bien, y que también eso es algo muy valioso que tenemos, y es esa oferta gastronómica que hay acá, que no la hay en todas partes. Incluso Lima, por poner un ejemplo aquí muy cercano, Lima, que es esa capital gastronómica tan fuerte donde se come tan bien, toda esa comida peruana que es tan reconocida a nivel mundial, tú vas a Lima y comes espectacular, pero solo ese tipo de comida. No hay esa oferta que tenemos nosotros acá, y esa oferta, digamos, para mí fue muy importante en el aprendizaje de aprender a cocinar, entender que el paladar juega un papel muy, muy, muy importante. Es decir, si tú sabes comer, si tú pruebas cosas, si tú desarrollas ese gusto y sabes esto sabe bien, esto no sabe bien, ya sea que sea una espuma, un aire, una comida molecular o la comida de tu abuelita, pero tienes un sentido del gusto, eso te va después a permitir navegar como hacia dónde tengo que ir, ya sea lo que sea que te quieras inventar. Y hace poco estaba trabajando con la Cámara de Comercio para hacer un concurso también con chefs bogotanos
menores de 35 años, me parece, en donde se presentaron como 80, mira, unos restaurantes colombianos divinos de comida colombiana. Y claro, había quien hacía el sancocho de forma molecular, entonces hacía unas esferificaciones de alcaparras, no sé qué, no sé cuántas, y es divertido, es lindo. A mí me parece que eso ya es una moda y que las modas van y vienen, pero los sabores se quedan. Entonces, el sabor era el mismo ajiaco que siempre hemos probado acá en Bogotá, que nos ha hecho la abuelita, que nos ha hecho la mamá, que hacemos acá nosotros, pero la forma en que lo presentamos es lo que va a variar. Entonces yo creo que mientras nos sigamos siendo como conscientes de lo que tenemos, pues no importa si lo queremos hacer en estas tendencias que igual ahorita han disminuido, han bajado un montón. No creo que otra vez la gente está diciendo, ay, no quiero comer aire, quiero saber que sí, esto total. que me estoy comiendo es lo que estoy viendo, sí. Y no que me meto algo a la boca pensando que es una cosa y después resulta que se desaparece y que se hizo la comida. No, también pasa. Total. Al final, y es muy bonito escuchar también como todo esto que cuentas de tu experiencia con la comida, porque lo que sí termina pasando es que empieza a unir. Y une familias, y une comunidades, y une al país, ¿no? Y es muy lindo que pongas, por ejemplo, menciones el caso de Perú, donde han hecho un trabajo tan grande por visibilizarse a partir de la comida y de la experiencia tan puntual. Algo así debería replicarse en Colombia. Claro, pero yo creo que de verdad parte de que nosotros nos lo creamos. O sea, no es como, la gente a veces cree como, es difícil, por ejemplo, imaginarse uno comiéndose una bandeja paisa con un vino, ¿cierto? Porque es como una mezcla rara, como total. Que no es tan glamuroso, pero en últimas no hay ninguna diferencia. Podríamos hacerlo perfectamente. Si queremos el vino o si queremos el aguardiente, ya eso es una cosa más cultural y puede ser el aguardiente y está muy bien. Pero es que nosotros nos lo creamos, que sepamos que tenemos una gastronomía muy interesante, que tenemos además una variedad enorme que no tienen otros países. Y este tema de la unión sí es muy linda. O sea, yo mientras entrenaba, claro, ya mis amigos y mi círculo cercano empezó a enterarse que yo estaba en todo este entrenamiento, se morían de la risa porque me conocían y sabían como que era muy raro que eso estuviera pasando. Pero ya todas las tardes, a las 5 de la tarde más o menos, yo ya tenía comida de lo que había preparado ese día, en lo que me estaba entrenando, y entonces llegaban amigos a la casa a probar. Y eso ocurrió durante 2 meses antes de nosotros viajar a España. Y hoy a mí me encantan esos domingos, porque ya no lo hago entre semana todos los días, no, pero los domingos, traer a la familia, traer a los amigos alrededor de la mesa. Es una tradición muy linda, es algo muy, muy importante, es algo que hay que mantener y es muy grato cuando ya eres tú quien eres el centro de esa unión de, si esto es entre familia, empieza siempre en la familia, empieza siempre en tu núcleo y ya después esto se va replicando y se va volviendo la unión de culturas y de países y de cosas más grandes. Y como tú también lo mencionabas, que la comida también nos trae todas estas evocaciones y nos recuerda a la infancia o nos recuerda a una abuela o cuando hacían los buñuelos de cierta forma, y la Navidad tiene un olor a comida específico y si uno está en Colombia es mucho más específico. Pero, y volviendo a algo que mencionabas que me parece bien chévere, es como esa diversidad que puede también explotarse de otra manera. Y que sí nos tenemos que creer ese cuento de nuestra propia comida. Voy a poner un ejemplo porque justo tú lo mencionaste y me acordé. Hace poco yo estuve en Puerto Rico y me invitaron a unos recorridos y unas experiencias gastronómicas y me pareció increíble porque me empecé a dar cuenta que nuestra comida es muy parecida y realmente no hay tantas diferencias. Ellos a los frijoles les dicen habichuelas, yo eso no me lo sabía. Entonces estoy sentada en un restaurante y me dicen, le vamos a traer una copa de vino, y yo, perfecto, ¿y qué quieres comer? No sé, tienen como un pastel con plátano dulce, con carne, es una delicia, y me dice la mesera, y es bien chévere si lo acompañas con arroz con habichuelas, y yo, perfecto, eran las 7 de la noche, 7 de la noche, y yo, no, claro, perfecto, tráeme el arroz con habichuelas. Yo pensaba que eran las habichuelas verdes, ¿no? Que todos sabemos. No, eran frijoles. Y yo comiéndome estos platados así gigantes, sola, a las 7 de la noche, con un vino. Menos mal. Con un vino. Y ustedes vean la elegancia de ese restaurante.
Entonces un poco es también porque lo entienden de esa manera y porque para ellos esos frijoles con habichuelas, mejor dicho, el frijol con habichuela. Es que también hay toda una connotación ahí que está bien chévere, que comencemos todos a cambiar un poquito también como esa perspectiva sobre la comida. Es eso, es cómo lo percibimos. Lo percibimos con glamour o lo percibimos como si fuera menos que el de al lado. ¿Cómo lo percibimos? Yo creo que hay que empezar a darle más relevancia. Un calentado ahí, no es el calentado ahí. Y además es el calentado que ha alimentado a este país. Haga un buen calentado. Y la aguapanela que, por ejemplo, total. me acuerdo que una vez mi papá me mandó como una lectura de algo súper lindo, yo no recuerdo, pero era como en un club aquí en Bogotá, había ido un señor a dar una conferencia y era alguien como muy respetado y muy importante, le ofrecen algo de tomar y él pide aguapanela y le dicen como, obvio, no hay aguapanela aquí. Pero era medio, o sea, ¿cómo se le ocurre, señor? Y entonces después hacen todo un escrito alrededor del tema, pero sí, a punta de aguapanela nos hemos levantado todos y nuestros mejores ciclistas y, o sea, es todo eso, es rescatar lo que tenemos. Mira, mi esposo tuvo una empresa de bebidas y alimentos y él hacía jugos. Pero tiene una historia muy linda de cómo se le ocurrió hacer esto. Y él me dice, yo iba en una carretera en el Tolima, no sé de dónde a dónde iba, pero había un trancón tremendo porque se habían caído unas guayabas. La carretera estaba tan llena de guayabas que se volvió muy resbaloso el piso y hubo un accidente y se chocaron varios carros, era como un choque así de 5 carros, una cosa así. Me decía, y tiene toda la razón, ¿cómo es posible que vivamos en un país en donde se pierde la fruta, se cae, se pudre y nosotros decimos el jugo de guayaba? Porque también produce un poco eso, que el tema de esa historia de el jugo de guayaba que le mandaban a uno al colegio que siempre se regaba. Entonces la guayaba está por allá vista como más abajo pesado, y es una fruta, esa y la cantidad de frutas que tenemos que no tiene ningún otro país. Es eso mismo, es como parar un momento, tomar distancia, poder tener perspectiva y decir como, hombre, lo que hay es que agradecer y lo que hay es que potenciar esto y darle brillo. Empezar por creérmelo y por decir, no, momento, no es que los demás sean menos, pero tampoco son más. De hecho, nosotros un poquito más, a mí me parece. De acuerdo, y muchas veces cuando la gente migra, se va, lo que más extraña, y suele pasar mucho, pues por supuesto la familia, pero sobre todo la comida. Es como me hacen tanta falta estos sabores, estas frutas, esta diversidad. Me gustaría, Laura, que retomáramos un poco y volviendo a la experiencia, todo esto que viviste en MasterChef Celebrity. Se sabe que es un programa intenso. No se sabe. Por todo lo que implica, por la cantidad de cosas que tienen que hacer, porque las grabaciones también son extensas, porque hay un montón de estudio. Cuéntame un poco también ese día a día, cómo se fue dando, porque también implica mentalmente estar muy fuerte. Mira, yo de verdad, por eso ahorita te dije que se me erizaba todavía la piel y que me siento muy orgullosa y es del trabajo que más orgullosa me siento en mi vida. Eso y ser mamá. Así. Porque lo comparo, porque son experiencias tan profundas, tan trascendentales, que te pueden hablar de eso, te pueden explicar, pero hasta que no lo vives no tienes ni idea en qué te estás metiendo y tampoco es fácil ponerlo en palabras luego todo lo que tú vives y sientes allá. Incluso yo, que llevo tantos años trabajando en televisión, que es un medio en el que me muevo, que entiendo cómo funciona, nunca me imaginé que fuera un programa tan complejo, tan profundo, que fuese a ser tan trascendental para mí, cuando era un programa de entretenimiento. Es que es muy fácil ver un programa de entretenimiento, reírse, cambiar el canal, me gusta, no me gusta, ya está. Pero luego tú llegas allá y es un formato tremendamente bien hecho, es un formato que juega con te saca de tu zona de confort, te genera como zozobra. Te quitan el teléfono desde que llegas, te lo regresan por la tarde, más o menos a las 6 de la tarde. En ese rango de tiempo, que es todo el día, tú preguntas algo tan sencillo como ¿qué hora es? Estás encerrado en un estudio, entonces nunca sales, no ves si es de día o de noche, sabes más o menos por qué a qué horas entraste, pero preguntas la hora, no te dicen la hora. Preguntas a dónde viajas mañana, te miran con una sonrisita de ¿qué? Ni idea. Solamente puedes llevar, no pueden facturar equipaje, porque entonces vamos en avión o vamos en tren o vamos en bus, pero nunca te dicen a dónde. Entonces ya desde ahí te van sacando. Y luego
Los jueces tienen un rol demasiado bien, o sea, lo llevan puliendo 11 años, son buenísimos en esos personajes, son más actores que todos nosotros. Son fuertes en sus apreciaciones, son duros. Tú llegas a cocinar y solamente tienes, no, pues ya dije que no tenía teléfono, pero digamos solamente hasta tu camerino puedes tener como anotaciones. Y ya a la hora de cocinar no tienes nada. Yo estuve invitada hace poco al de acá sí, acá tienen las notas y en el puesto de trabajo y yo decía, no, bueno, ya esto es otra cosa. Lo otro, eso te genera una ansiedad. Esto con el pasar del tiempo te empieza a generar mucha ansiedad. Entonces, con decirles que yo al final ya tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad. A mí nunca en mi vida me había dado eso, pero ni de cerquita. No, nada, o sea, no, era una experiencia completamente nueva. Y sí es eso, digamos, físicamente es muy exigente porque son muchas horas de pie, o sea, estás 12 horas parado, 12 horas. Cocinar es lo de menos, tú cocinas, pero luego cuando están haciendo las catas son 4 horas en que prueban todo y uno te duelen las piernas, te duele la espalda. Entonces a nivel físico es exigente, pero es lo de menos, porque luego viene todo ese juego, toda esa parte mental y toda esa parte emocional. Primero, ser tú delante de 20 cámaras es muy difícil. Yo por lo menos tengo ese aprendizaje y mi oficio es ser yo a través de un personaje. Y eso es una maravilla porque yo en nombre de ese personaje hago, deshago, no me importa, lo disfruto, me encanta. Pero porque esa no es Laura. Pero luego váyase a Laura. Ay, no quiero que se me vea esto, no quiero mostrar aquello. Voy a hacer un personaje, voy a potenciar estas partes de Laura, esto sí lo quiero mostrar, esto, pero obviamente eso te va a quebrar y va a hacerte así, te va a hacer asomar realmente lo que tú eres, eso genera mucho miedo. Y empiezas a ver a tus compañeros. Yo sentía que todo el mundo cocinaba mejor que yo y que me iban a echar en la próxima eliminación. Santiago se merece un altar de por vida porque él me decía, pero cuéntame, ¿qué es lo que te da temor de los demás? Y yo, todos cocinan mucho, la una hizo esto, la otra escribió un libro de cocina, el otro tiene restaurantes, el otro no sé qué, y ellos no saben, solo yo sé que yo no sé nada, que yo acabo de empezar. Pero yo tenía un motor muy fuerte, que eso es lo que siempre lo impulsa a uno a lograr cosas increíbles, y es la motivación. Entonces, a mí me invitan, empiezo mi entrenamiento y una semana antes de grabar nos vamos para España. El irnos para España, bueno, yo le propongo a mi familia esto y Santiago me dice, listo, perfecto, vámonos. ¿Cuánto tiempo? Ay, pues no sé, puede ser una semana, 2 semanas. Y ahí ya concluimos que, bueno, pase lo que pasa, vámonos 2 meses. Ya nosotros como familia, si me echan en la próxima semana, listo. Pero mira, yo había sacado a la niña del jardín, había empacado todo lo que nos cabía en 3 maletas para los 4, al perro lo habíamos dejado, habíamos empacado toda la casa nuestra en una bodega para alquilarla, llegamos allá a una casa nueva, a comprar una olla a presión porque tenía que practicar y ya no había nada en esa casa, a conseguir un colegio nuevo para la niña, a conseguir seguro para todos, abrir una cuenta de banco, todo en una semana, y a conseguir clases porque tenía que tomar clases. Eso no lo sabía la gente. ¿Tú crees que yo iba a hacer todo eso para que me echaran a la semana? Pero ni loca. Entonces, claro, yo empecé como una hormiguita, pero yo obsesiva, monotemática. Santiago me decía, ya no más, es un juego, Laura. Y yo, no es un juego. Yo solo veía cosas de esto, solo veía clases, solo eso. Pero en últimas realmente es cómo funcionan las cosas. Es que a veces no se ve todo el trabajo que hay. Vivimos en un mundo demasiado mediático y además en un mundo en donde nuestras grandes estrellas son niños, no sé, de 15 años millonarios que los descubrieron cruzando la calle y uno dice, ay, a mí no me pasó eso, ¿qué hago? ¿Será que renuncio? ¿Qué hago? Entonces es todo ese lado B que es el que realmente yo siento que es muy valioso y que también hay que rescatar del trabajo en la oscuridad, del trabajo duro, arduo, de la disciplina, de insistir una y otra vez, de llorar, tirar el sartén y decir, voy a respirar y lo voy a volver a hacer. Entonces en el capítulo 10 yo estaba llamando a punto de verdad practicando en la casa el menú final, porque ya a ese punto todos teníamos que tener un menú final y empecé a practicarlo y yo tiré un sartén volador, entré en crisis absoluta, lloré mis ojos, entró mi hija, entró mi esposo, mamá, ¿qué te pasa? Y yo no puedo más, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo me quiero ya ir, yo, ay, no, muchas gracias, pero yo no quiero más esto. Y estuve a punto de llamar 2 semanas antes de ganármelo, a llamar a decir que muchas gracias de verdad, pero ya, demasiado sufrimiento.
Entonces sí fue un aprendizaje tremendo de eso que tú dices, de Durísimo. fortaleza mental, de no tirar la toalla, de dudar de ti versus confiar en ti, porque es como ese baile todo el tiempo, ¿no? Que es una línea muy delgadita, pero yo no confiaba nunca en mí. Yo te juro, creía que era la peor. Y eso me sirvió para ponerme motores extras, entrenarme extra, aprender de más y así llegar a un punto donde digo, bueno, ok, de pronto sí puedo llegar a la final, wow. Pero es ese balance entre lo que uno cree de uno, desconfía de uno y cómo lo usa a favor o en contra de uno, porque claro, esa desconfianza te puede jugar en contra muchas veces de si no eres bueno, chao, retírate, Laura. O, no, yo puedo, voy a ser capaz, pero me toca entrenarme más porque no soy tan buena como ellos. Y eso sirve también. Entonces, ¿cómo usas lo que tienes? Wow, pero además es que me parece tremenda historia porque, claro, solemos quedarnos siempre como con el triunfo. Obvio, lo que Ganaste, lo hiciste, eres exitoso, lo lograste, pero es el camino, ¿no? Y todo el esfuerzo y todo lo que implica y sobreponerse, o sea, al nivel ya incluso físico también de tener pues ataques de ansiedad y de pánico, que pues para los que no lo sepan, esto ya es otro nivel, es un tema físico grave y mal manejado, puede ser muy complicado. Pues felicitaciones, además, nuevamente, brutal la experiencia, porque no es tan fácil, ¿no? Siempre se juzga el ganador, pero escuchándote ahora se entiende mucho sobre el proceso. Es para ti, también viéndolo en retrospectiva, que siempre suele ser más sencillo, cuando uno ya lo vive, es como, listo, yo ya aprendí esto, lo tengo claro. ¿Valoras mucho más los procesos que el resultado final? ¿O sigue siendo trascendental para ti ese resultado? ¿O cómo lo equilibras? Las dos cosas, porque no creas, a veces sentía que en el proceso hubo tanto sufrimiento que yo dije, si no me lo hubiera ganado no hubiera valido la pena, pero realmente no. Realmente sí hay un aprendizaje muy claro, uno no, muchos, de un proceso que me cambió por completo la manera de verme. Muy interesante además, porque una cosa es ser Laura o ser cada uno de ustedes y otra muy diferente es ver a Laura o ver desde afuera a cada uno de ustedes. Y yo tuve ese gran privilegio de verme después en el programa. Entonces una cosa fue hacerlo y luego, 2 meses después, de ya haber hecho terapia, hablarlo, sacarlo, descansar, no querer ver una olla en 2 meses, ver el programa y yo decía, ay, qué locura ese gap tan grande que hay entre lo que yo siento que soy, lo que yo sentía allá y lo que ahora yo veo que percibe la gente de mí. Porque muchas veces yo creo que creemos todo el tiempo que no hay ninguna diferencia y que la gente si no nos entiende es porque ellos están locos, pero no, es que a veces no sabemos ni siquiera cómo se transmiten nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que tenemos adentro sale en forma de qué, según las capas y las máscaras que nos ponemos y los miedos que tenemos. Entonces mira, por eso lo comparo, que puede sonar muy loco, pero lo seguiría haciendo siempre con el hecho de ser mamá, porque han sido hechos trascendentales en mi vida de los que he aprendido enormemente de mí. En últimas aprendí a cocinar, pero aprendí muchas otras cosas de mí, que es lo que a mí me parece más lindo y yo creo que es de lo que uno viene acá a la vida, a aprender a quiénes que somos, porque es que creemos que somos lo que me dije mi mamá siempre me ha dicho que yo soy muy tímida, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues no sé, me toca descubrirlo a mí y de ahí en adelante descubrirnos a nosotros mismos. Me parece divino, de verdad, tremendo, de verdad te felicito. Y bueno, y entonces ganas, y esto es increíble, y vale toda la pena, y hay un gesto adicional acá, que esto me parece hermoso, y es que destinaste la totalidad del premio de MasterChef Celebrity España al programa nutricional basado en soya, que es un proyecto humanitario del Club Rotario Laureles Colombia, y se dedica básicamente a nada más y nada menos que combatir la desnutrición en nuestro país. Alimentan a 5.000 personas al día en Colombia, 5.000, en su mayoría son niños. Pues mira, ahí hay una anécdota muy divertida porque tenemos una compañera que solamente hasta el capítulo 9 supo que el premio, quien se lo ganara, debía donarlo. Duró una semana más. Ella decía, pero ustedes están locos, entonces ¿por qué lloran? ¿Por qué sufren tanto? Y desistió y dijo, no, ya si esto no es para mí, ya esto ya es demasiado, chao.
Entonces es cierto que había que encontrar una razón que también te motivara. A eso que yo decía ahorita, como la motivación. ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa a hacer las cosas? Es que quiero ser famoso. No, amigo, mal motor. Sí, eso te no, va a ir eso mal. se va a naufragar aquí al lado. Algo que te mueva el alma, que te inspire, que te genere toda esa energía que vas a necesitar para poder llegar de aquí a allá. Y entonces tenía que quedarse en España y había que hacer como toda una vuelta porque tenía que ser una fundación registrada en España, y ahí logré encontrar esta vuelta que a través de los Rotarios Españoles, que es una fundación en España que se dedica a recoger dineros para ponerlos en causas diferentes alrededor del mundo. Entonces ahí yo les dije, listo, a ustedes, pero si ustedes me la mandan acá a esta fundación específica, PNBS. Vuelve y juega, es otra vez esa conciencia de en dónde estoy, qué representa lo que estoy haciendo, en nombre de quién lo estoy haciendo. Entonces hace rato dejó de ser en nombre de Laura. Desde que yo empaqué mis maletas era en nombre de la hija, la otra hija, el perro, la mamá que me había ayudado a empacar, el esposo que me había dicho listo sí, y luego llego allá y me encuentro con todo mi grupo de compañeros divinos españoles que eran divinos y yo los quería y ellos me querían un montón, hasta que empezaron a ver que yo me lo podía ganar y ya fue como como que mejor no. Y ya ellos querían que ganara cualquiera menos yo. Y eso era muy fuerte para mí. Era como, Dios mío, bueno, a respirar profundo. Yo sé que hay mucha gente que me apoya, que todavía no lo ve, todavía no lo sabe, pero me van a apoyar. Van a estar conmigo y en nombre de todos ellos lo estoy haciendo y en nombre de todas esas 5.000 personas al día. Entonces, eso era muy especial, digamos, poder escoger esa fundación así. A mí, pues yo creo que eso no hay que tener ni un gato, ni un perro, ni nada para uno tener esa sensibilidad con la gente que tiene hambre, pero luego tienes hijos y eso no puede ser. O sea, eso ya es una cosa que tenemos todos que aportar a eso, ¿no? No hacer así, es como abrir los ojos, ver que en este mismo país, vuelve y juega, tan maravilloso que tenemos, en donde se pudren las frutas y tenemos una cantidad de cosas que a veces no valoramos, pues tenemos una desigualdad y un hambre brutal, que no puede ser, que entre todos tenemos que aportar. Tremendo. Pues Laura, ha sido un gusto realmente poder escucharte, poder tener tantos aprendizajes, poder ver que importa el resultado, pero también importa el proceso, que importa reivindicar lo nuestro, las delicias que tenemos. Es un gusto haber podido compartir contigo. Sin duda te merecías ese premio, sí o sí. Espero que sigas cocinando mucho, que sigas reuniendo a tu familia y deleitando a tantas personas. De verdad que pues se nota un montón que así como lo expresas y eres, pues sin duda también lo manifiestas también en tu cocina. Muchísimas gracias por este rato, increíble Gracias a ti y conversación. a todos ustedes, gracias.